Dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, junto a la cruz de Jesús, estaban su madre, la hermana de su madre, María de Cleofás y María la Magdalena. Jesús, al ver a su madre y cerca al discípulo que tanto quería, dijo a su madre: «Mujer, ahí tienes a tu hijo». Luego dijo al discípulo: «Ahí tienes a tu madre». Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Yo estaba muy contento porque esperaba como primera lectura la que hemos leído en el autobús, en que Elías se enfrentaba con todos los profetas de Baal. Yo estaba pues ya con mi sermón, mi enseñanza preparada, muy encantado para hablar de matar a los dioses, y llego y me encuentro con el primer libro de los Reyes y digo: Señor, ya me lo has leído otra vez. Y además uno ve la pobreza personal, porque precisamente esta lectura del Libro de los Reyes viene en sintonía con muchas de las percepciones del momento de la adoración de ayer por la tarde. Elías, en el Libro de los Reyes, nos está contando cómo termina el tiempo de sequía y de hambre en que estaba sufriendo todo el pueblo de Israel, porque durante tanto tiempo durante años, llevaban sin recibir la lluvia de lo alto. Os podéis imaginar el hambre, la sequedad, y cómo la viuda de Sarepta pues se libró de la quema gracias a que apareció por allí Elías, y la alcuza no se le agotó y tampoco el saco de trigo. Pero el pueblo de Israel entero estaba en hambre, estaba en sequedad y no tenía agua y no tenía la vida. Y el Señor también en esta mañana quiere llegar al fondo de tu corazón, porque en tu corazón hay muchos desiertos. Hay muchas sensaciones de desierto, del pasado y del presente. Y no es cuestión de sentimentalismos, como a veces se nos puede achacar. Dios va mucho más allá que el sentimiento, pero que no se nos olvide que también el sentimiento forma parte de la personalidad. Y el hombre no es solo hombre, la persona no es solo persona, porque es un ser racional, es un ser emocional, es un ser sentimental, es un ser espiritual, es un ser del Espíritu y de Dios. Y evidentemente Dios no solo es sentimiento, sino Dios es. Y está en cada uno de nosotros de manera evidente, lo sintamos, lo pensemos o no. La razón nos lleva al vacío, muchas veces. Nos lleva a nosotros mismos y nos convierte. Cada uno de los momentos y de los encuentros con Dios muchas veces nos los convierte en un sequedal o en la sensación de una proyección de nosotros mismos, que nos lleva ¿a dónde? A creernos, a convertirnos nuestras experiencias, nuestra vida o nuestros empeños o nuestras acciones en Dios, en un carácter forjado por nosotros mismos y en unos hábitos forjados por nosotros mismos y no por el Señor. Y ante esas sensaciones de sequedad,
El Señor nos dice que está con nosotros, que el Señor nos devuelve la lluvia, y no solo del sentimiento, sino de su presencia, de su evidencia, de su estar en cada uno de los momentos de nuestra vida, que Dios no se ha ido, ha mantenido nuestra vida como mantuvo la vida de la viuda de Sarepta, y como le decía Ahab a su siervo, vete y mira desde el lugar de la manifestación de Dios, desde este monte, y no venía la nube. Y hasta 7 veces, y nosotros cuántas veces hemos buscado esa nube de la lluvia y de la gracia de Dios y no la hemos visto y no la hemos experimentado, y las circunstancias que nos rodean encima parece que nos dicen lo contrario. Tu vida no vale, tu vida es un desastre, tu ambiente está desarmado, desestructurado, nada hay en tu entorno. Y tú puedes decir, Señor, ¿qué pasa? ¿Te has ensañado conmigo? ¿Te gusta verme sufrir? ¿Eres un masoca? No. A Dios no le gusta el sado. A Dios le gusta esto. Y Dios se manifiesta y actúa y quiere llover toda su gracia hoy sobre ti para convertirte en un vergel. Pero no hay que olvidar que el vergel que Dios convierte en ti no es tuyo, sino es Dios en ti. Decimos los juristas, bueno, dice la historia, en el Concilio de Trento, uno de los escritos más profundos y solemnes en las conclusiones de dicho concilio es que todo aquel que diga que sus acciones o cada una de ellas no van precedidas por la gracia de Dios, anatema sí, está condenado, sea condenado. ¿Y por qué digo esto? Pues porque todas nuestras acciones, como dice la Escritura, nadie puede decir Padre, la palabra Padre, si no es movido por la gracia y por el don del Espíritu Santo, si el Espíritu no se lo inspira. Ni tú ni yo podemos hacer nada, ninguna obra, si el Espíritu Santo no nos mueve. Pero esto no lo digo para quitarnos valor ni para desarmarnos, sino para dar gloria a Dios, porque el Espíritu Santo nos mueve continuamente, y simplemente es que tú te dejes mover por el Señor, que tú aceptes en esa pasividad activa, que el Señor mueva tu vida desde esa libertad íntima de saber que Dios es quien hace, y hace abundantemente, y multiplica y logra el 100 por 1 en tu vida y en la vida de tus hermanos a través tuya, porque eres un milagro. Pero todo eso, ¿por qué? Nos lo decía claramente la lectura de la carta a los Gálatas. Pues porque tú y yo, cuando se cumplió el tiempo y envió Dios a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos el ser hijos por adopción. Y tú eres hijo, eres hija de Dios. Te lo repito, tú eres hijo y eres hija de Dios. ¿Y tú te crees que Dios va a ser tan dañino? ¿Que Dios va a dejar que tú te caigas? ¿Que tú te hundas? ¿Que tú no puedas caminar? ¿Que tú te condenes? Sería el propio fracaso de Dios, y Dios es omnipotente. No podría con tu pecado. ¿Quién puede más? ¿Tu pecado o su misericordia? Rétale. Porque
porque a misericordia no le gana nadie. Pero lo más grande es que cuando la misericordia de Dios se mete en tu vida, tu corazón misericordioso desborda en misericordia contigo y con tus hermanos. Y esto no es gracia barata, hermanos. Es pura acción del Espíritu de Dios. Y es mucho más duro que cualquier esfuerzo, porque al final tu esfuerzo se aplaude y se consigue en el premio de decir, lo he hecho bien, ahí tienes tu premio. Pero cuando tú te sabes, porque el Espíritu del Señor se ha derramado en ti y se ha derramado, tú sabes que en tu pobreza es el Señor el que actúa y el que ha estado actuando. Y eso es lo grande. Y con eso ni te está pisando el orgullo, ni te está ninguneando. Dios no te ningunea. Al contrario, eres su hijo. Y te potencia mucho más. Y a veces, por ese orgullo frente a Dios, lo que hacemos es taponar la gracia de Dios. Y hoy el Señor nos lo ha dicho bien claro. Y nos lo dice en ese otro monte de la manifestación de Dios, en ese otro Carmelo, que es el Gólgota. Desde donde viene esa nube, también del mar, la nube y la lluvia de la vida, de la nueva vida y de la resurrección, en el momento en que todo aparentemente se muere. Cuando tú crees que todo en tu vida se muere, dale gracias a Dios. Porque todo en tu vida está reviviendo. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no da fruto. Y lo que muere es tu yo que lo has convertido en Dios. Y hermanos, ¿cuántas veces endiosamos nuestro yo? Y no lo digo por mal, porque es una realidad y es una tendencia humana. Pero claro, cuando todo se desvanece, cuando todo se cae, hasta las esperanzas, hasta las expectativas, como le pasaba a María, ¿pero qué está pasando, Señor? ¿Pero qué está pasando, hijo? Si tú ibas a redimir al pueblo y estás en la cruz. Y lo hemos escuchado en el Evangelio, junto a la cruz de Jesús estaba María su madre. María su madre no entendía nada. María su madre lo sufría todo. Y María su madre acogía todo. Y es curioso, San Pablo dice en el libro de los Gálatas, un hijo nacido de mujer. La palabra mujer es la nueva Eva que estamos viviendo estos días. Y es curioso porque con ella estaba su hermana. Con ella estaba María la de Cleofás, con ella estaba la Magdalena. Y Jesús, al ver a su madre, no ve a su madre. Y si Jesús había sido capaz de ser el que ha llamado a Dios Abba, papaíto, la llama mujer. Y no hay que tomarlo en un sentido despectivo de Jesús. Porque escuchábamos en las bodas de Caná, mujer, déjame, todavía no ha llegado mi hora. El nuevo Adán, que es Jesús, la nueva Eva, que es María, nos traen la nueva salvación y la nueva humanidad, que somos tú y yo unidos a la Trinidad en María. Y ahí es donde las entrañas de misericordia se derraman abundantemente sobre María, que es la que preside este monte, y sobre ti. Porque el amor de Dios no es exclusivo. El amor de Dios es inclusivo. Es que si yo te quiero a ti, ya no puedo querer al otro. No. Hay amor para todos, con matices para todos, con riqueza para todos, con pluralidad para todos. A ti te quiero como padre, a ti te quiero como madre, a ti te quiero como hermano, a ti te quiero como hermano en el Señor, con unos lazos y unos sentimientos a veces mucho más profundos que los de la propia sangre.
porque es la sangre del Espíritu, es la sangre del Cordero que fluye y que es un río y que es el que nos hace familia, el que nos hace comunidad en la Sagrada Familia y en la Trinidad. Mujer, he ahí a tu hijo. Primero se lo dice a la madre que acoge, y le dice a Juan, pero los escrituristas definen que la palabra, el discípulo que tanto quería, no es solamente una persona, sino que es una metáfora de la comunidad joanea, la comunidad de Juan, y también en el discípulo que ama es la Iglesia. Y todos somos parte de la Iglesia y todos estamos llamados a la salvación. Nos lo dice la Gaudium et Spes en el Concilio Vaticano II, que Dios hace que todos se salven de maneras que solo Él conoce. Por tanto, todos estamos llamados a ser la familia de Dios, salvados en la Iglesia por medio que solo Dios conoce. Y ahí es donde a ti el Señor te está metiendo en el corazón de María. Dice, pero si yo nunca he sido mariano, ¿y qué? No importa, es el momento de dejarse querer. A veces somos un poco oscos, un poco castellanos. Y le dice Jesús, a María, la primera, ahí tienes a tu hijo. ¿Eso qué significa? Que María nunca ha dejado de quererte, que María siempre te ha esperado, que siempre te espera, que siempre tiene la puerta abierta, el mantel preparado, el hogar dispuesto para que tú disfrutes. Porque María no te lleva a ella, María te lleva y te une a Jesús. María no es la protagonista. Lo tiene bien claro. Y con entrañas maternales, como le enseñó a su hijo. Y aquí vemos cómo le transmite Jesús todo lo que ha recibido y aprendido de ella en el momento de la cruz. Ahí tienes a tu hijo. Pues hoy también, en el Señor, María te está cogiendo con sus brazos de cariño y de amor. Aunque ahora no lo sientas, aunque ahora no lo crees, pero lo verás. Y a ti te dice, ahí tienes a tu madre, ahí tienes tu seguridad, ahí tienes tu afectividad, ahí tienes tu esperanza, ahí tienes tu razón, ahí tienes tu espíritu, ahí lo tienes todo. Abandónate, confía, porque María te va a llevar ¿a quién? A su hijo. Y es curioso, Juan era el único que podía o que estaba, dice la tradición, junto a la cruz, porque era menor. Todos los demás discípulos habían huido. Y es curioso, el hijo pequeño, el que menos vale, el que menos herencia percibe, el que menos es, acoge a María. ¿Pero cómo voy a acoger yo? A María. Acoge a María. Acógela en tu casa, porque ella ya te ha acogido en su casa primero. Acógela en tu corazón. Y ella hará de tu casa y hace de tu casa hoy el hogar de Dios, en que el Padre te sigue creando y sigue continuando su obra de creación y salvación en ti, en que el Hijo te sigue salvando y que el Espíritu sigue habitando y guiándote con amor. Gloria a Dios.